Para la ciencia, el archipiélago canario emergió del mar. Una serie de erupciones volcánicas submarinas levantaron las islas por encima de las olas y las pusieron al sol y a las brisas atlánticas. 7.000 y pico kilómetros cuadrados distribuidos en 7 islas y 6 islotes a un tiro de piedra de África. Sin embargo, complace más la idea de que la verdad del origen de las islas sea la de los poetas y la de los hacedores de mitos, que las consideran restos de la Atlántida, el fabuloso continente de que hablara Platón, desaparecido en un formidable cataclismo que aún retumba en la leyenda y que nadie ha vuelto a encontrar. Si los volcanes afloran magmas que apilan capas y capas de rocas y cenizas, también hay una geología espiritual que acumuló los materiales poéticos, míticos y mágicos, alimento de la imaginación de los niños y de las ensoñaciones de los creadores. La evidencia científica no puede, pues, privar a Canarias de su legítimo origen mítico. Al fin y al cabo, algo de Atlántida tiene el archipiélago. Conocido en la antigüedad, desapareció después, y perdido estuvo hasta que a principios del siglo XIV lo reencontrara el genovés Lancelotto Malocello, quien descorrió la cortina del misterio y dio su nombre a la isla de Lanzarote. A diferencia de la Atlántida, las Canarias sí fueron reencontradas, y en ellas continuó la memoria del continente hundido. Las tradiciones orales que al terminar el siglo XIX circulaban por los campos de Tenerife convencieron a Juan Betancur Alfonso de que los guanches conservaron reminiscencias del formidable hundimiento de la Atlántida, que dejó las islas como hoy las conocemos. Un territorio fragmentado, discontinuo. Según esas mismas tradiciones, Tenerife y Gran Canaria continuaron unidas por un arrecife que nadie recuerda y que acabaría hundiéndose también. Es una leyenda como otra cualquiera, y bien sabemos que detrás de las leyendas suele haber algo de cierto que en este caso pudiera ser el deseo de que las islas se comunicaran. Pero la ciencia debe atenerse a lo que pueda demostrarse. Para la ciencia no hay otra realidad. Como no puede demostrarse que existiera el arrecife de unión, no deja lugar la ciencia al poético capricho del volcán que bien pudo construirlo, aunque tan endeble, que un buen día se fue con la Atlántida, sin dejar tampoco rastro. Hay consejas o leyendas tinerfeñas acerca de supuestos viajes de los aborígenes entre islas antes de la conquista. Hay referencias a unas balsas de zurrones que pudieron utilizar en aquellos desplazamientos. Betancur Alfonso detectó en Adeje el convencimiento generalizado de que hubo contactos prehistóricos, al menos entre Tenerife y La Gomera. Una mujer guanche fue la que llevó el fuego a La Gomera, a donde llegó sobre una balsa. Las balsas se construían con zurrones inflados y cosidos, y se dirigían con pequeñas paletas en función de las corrientes marinas o correntadas. Todavía en el siglo pasado detallaban los viejos el modo de construir las balsas. Desollaban los machos cabríos de mayor tamaño e impermeabilizaban las pieles con resina de pino, sangre de drago y otras materias. Tras inflarlos, los colocaban juntos sobre el suelo y los iban amarrando con gruesas cuerdas de fibras vegetales. Se trata de consejas, de cuentos, de leyendas. No hay pruebas de que los aborígenes conocieran la navegación. Se niega hasta que supieran navegar.
Extraña, sin embargo, que a ningún aborigen se le ocurriera jamás acercarse a ver lo que guardaban las islas vecinas, que veían allí, cerquita, en el horizonte, mientras pastoreaban. Se habla del pánico atroz al mar como memoria de un gran cataclismo, la Atlántida otra vez, para explicar que quienes llegaron a las islas por mar olvidaran tan radicalmente la navegación. Se sabe que los aborígenes eran excelentes nadadores y que practicaron el marisqueo y la pesca, con la que completaban su dieta alimenticia. Poseían diversas artes y técnicas de pesca, entre las que figuraba el embarbascado, que llegó a nuestros días. Embarbascar es echar trozos de cardón en los charcones costeros y aguardar a que el poder narcótico de su savia blanca, irritante para la piel humana, afecte a los peces que quedan flotando en la superficie. Aun admitiendo que los aborígenes no supieran navegar, lo cierto es que pocos años después de la conquista no arredraba a los pescadores canarios acercarse hasta el Banco Canario Sahariano. La influencia de la inmigración portuguesa fue decisiva en la conformación de las primeras comunidades de pescadores, que alternaban el mar con las faenas agrícolas. Con unos pocos rudimentos astronómicos jamás se perdían. Calculaban a ojo el camino recorrido y la velocidad de la nave. La práctica de generaciones constituía su sabiduría náutica, no solo para concurrir a la costa africana desde el siglo XV, sino para irse a América sobre cualquier cosa que flotara, ya fuera por razones económicas, ya por motivos políticos. El problema de la navegación a África no era tanto la ida como la venida. Para regresar al archipiélago, salían de Cabo Blanco rumbo al norte, y cuando la estrella polar cuadraba a la altura de la verga del Trinquete, viraban al oeste hasta topar con cualquiera de las islas. Reconocida una, no tenían más que dirigirse a la de destino. La navegación a América la favorecían los vientos y las corrientes. 5 siglos de emigración hicieron del Atlántico para los canarios el charco, un océano inmenso y atemorizante, pero al propio tiempo un mar transitado y familiar que no separaba, sino que unía a las dos orillas, a pesar de la distancia de la que el isleño era muy consciente. Si llaman el charco al océano Atlántico, es por un pronto humorístico que tiene algo de exorcismo con que conjurar los peligros a que estaban abocados, pues tarde o temprano tendrían que cruzarlo para escapar de la precariedad de una vida de escaseces y hambrunas. Pero no es momento aún de ir a América. Volvamos sobre nuestras singladuras hasta el faro de Orchilla, en el extremo más occidental de la isla del Hierro, del archipiélago y del viejo mundo conocido antes del descubrimiento americano. Aquí, en Orchilla, fijó Ptolomeo el primer meridiano. Más allá, al oeste, no había tierra sino temibles mares, imposibles de navegar, precipitándose por infernales cataratas en los abismos del infinito desconocido. El primer meridiano herreño lo utilizó Colón para comenzar a medir, desde Orchilla, las millas trucadas del primer viaje. En 1884, las grandes potencias designaron Greenwich como punto de referencia de las navegaciones. Pero Orchilla y su faro siguieron siendo el último punto del archipiélago que divisaban los emigrantes canarios antes de virar la cara a América. Tras el faro que les decía adiós, quedaba el querido mar isleño y su extensión natural de la desierta costa africana que corre desde Cabo Blanco a las últimas estribaciones del Atlas magrebí. El Atlántico de Canarias, el espacio donde se forjó el gremio de pescadores de unas islas abocadas al mar y al mismo tiempo extrañamente resistidas a sumergirse en él. Los pescadores practican hoy la pesca de bajío, de fondo y al aire. En la de bajío se está tan cerca de la costa que siempre se ve el fondo marino. Se utiliza el mirafondos para observar lo que ocurre bajo el agua.
Se emplea liña, alambre y engodo para el mero. Y figuran entre las artes el chinchorro, la salemera y el trasmayo. Las alemas, las viejas y las morenas son las principales especies de la pesca de bajío. En la pesca de fondo, en cambio, no se visualiza el fondo marino. Hay pescadores, casi poetas, que se imaginan lo que hay debajo y no ven. Piensan en especies que quizá no existan y piensan en el color y la forma de las rocas. Inventan un mundo submarino propio. A lo mejor, la manera de hacerse perdonar la intromisión en el reino de los peces, al modo de los pueblos primitivos que pedían disculpas a los espíritus del árbol que pretendían talar o a la madre tierra que iban a roturar. En la pesca de fondo se distingue la de alto y la de tierra, según se haga a más o menos de 8 líneas. La liña es un portuguesismo que designa la cuerda o cordel que entre los pescadores acabó convertida también en medida correspondiente a 25 brazadas. Se capturan cabrillas, sargos, chernes, bocinegros y samas. En Fuerteventura prefieren para esta pesca el alambre, porque es más sentidor. Con el alambre siente claramente el pescador que algo ha mordido y sabe incluso qué pez ha picado por la forma de morder y tirar. La pesca de aire es la de las especies migratorias como el peto, el bonito y el pez espada. El verdadero patrimonio de los pescadores no son sus artes, ni su barquillo. Lo es la libreta de marcas, o su memoria si desconfía y prefiere no dibujar las marcas. Las marcas son el procedimiento de que se valen para fijar exactamente en qué punto del mar está el bajón, donde hay pescado. Una información que transmite solo a sus hijos, llegado el momento, porque es su única riqueza, su pan. Cuando consigue buena pesca, busca de inmediato 2 puntos de la costa, una casa, una degollada, que relaciona en la perspectiva que hay solo desde donde él mira. Es la primera marca. Una vez que la ha dibujado, elige en la otra dirección otros puntos, prespicos enfilados, que asimismo relaciona en la perspectiva desde la que los ve. Es la segunda marca. Luego traza sobre el agua, desde las 2 marcas, líneas imaginarias que se cortan en el lugar ocupado por su barquillo en ese momento y quedan trabadas las marcas. Otro día, si quiere volver a pescar allí, seguirá cualquiera de las 2 líneas hasta lograr de nuevo una de las 2 perspectivas anotadas. Después, moverá el barquillo convenientemente hasta repetir también la otra perspectiva. Es el momento de echar las artes, que el pescado estará esperando. La costa africana, de 1.200 kilómetros, que se extiende entre las últimas estribaciones del Atlas y Cabo Blanco, al sur de Bojador, fue predio histórico de los pescadores canarios. Un colectivo marginal dentro de una sociedad a la que nunca interesó demasiado la economía relacionada con la pesca. Pero no por ello dejaron las islas de contar con marineros expertos. Desde el siglo XVI, los canarios acudieron regularmente al Banco Pesquero Sahariano, porque era el más cercano para abastecer con largueza a los mercados insulares, donde el mar se había convertido en fuente de alimentación de primera necesidad para las clases humildes y para los peones de las haciendas, a los que se pagaba parte del salario en especie, con pescado salado traído de África. A los pescadores no les impresionaba el silencio de aquella franja de mar que no bañaba ninguna ciudad, sobre la que no se abría pueblo alguno, ni una pequeña construcción habitada. Nada.
Solo los saharauis nómadas, que carecían de botes y hasta de canoas, bastante navegaban ya por el desierto en sus camellos, se acercaban a las playas a amigar y a hacer con los pescadores algún comercio de menudeo. Quizá no supieran los saharauis que aquellos hombres curtidos eran la piedra angular de una importante industria histórica con base principal en Las Palmas de Gran Canaria. En Las Palmas hubo astilleros para la construcción y la reparación de barcos en la caleta de San Telmo, al pie de la ermita hoy dedicada al santo. San Telmo da también nombre al parque situado en el extremo norte de la histórica calle comercial de Triana. Las tongas de tablones de las carpinterías de Ribera se amontonaban en el solar que hoy ocupa el gobierno militar, del que saliera en 1936 el general Franco para ir a la guerra. El poco interés de la sociedad isleña por el mar explica que aquella industria, animada por la cofradía de mareantes de San Telmo, desapareciera casi sin dejar rastro. La sal, el quinto elemento de los alquimistas, fue el único conservante conocido en las islas durante siglos. Se utilizaba en la matanza del cochino, pero fueron las pesquerías africanas el principal cliente de las salinas canarias, de las que hay noticias que se remontan al siglo XV, caso de las lanzaroteñas al pie del acantilado del río. Si el comercio de la sal llegó a crear líneas de comunicación en los continentes, no fue menor su importancia en Canarias, donde la pesca hubiera sido imposible sin ella. En la contratación de la pesca, el dueño del barco aportaba, además de la alimentación, la sal suficiente para conservar las capturas hechas en el Banco Canario Sahariano. A poco de pescarlo, limpiaban el pez. Lo abrían, le quitaban la cabeza y las vísceras y lo salaban. Una vez al preso, lo empilaban en la bodega. El pescado salado es la base del sancocho, plato típico canario. Entre las fiestas canarias vinculadas al mar, figura la de la Virgen del Carmen del Puerto de la Cruz. La procesión discurre por la parte vieja de la ciudad. El trono avanza mecido por los pescadores hasta el muelle donde la Virgen es embarcada. Cuando el rostro se le perla de rocío ensalitrado, comienza el largo regreso. Los marineros la zarandean y la viran una y otra vez al mar, mientras la conducen, secuestrada, a su barrio de La Ranilla, donde miles de personas cantan y bailan, sin parar de quemar ruedas de fuego y voladores. A medianoche se emprende el regreso definitivo a la iglesia. La música es ahora cansina y los marineros portan el trono,
como si vararan una barca, retrasando el momento de la entrega de la imagen hasta que la entran en el santuario de Nuestra Señora de Francia y de la Virgen del Carmen. Son escasas las creencias y supersticiones relacionadas con el mar. Desde luego, en casi ningún lugar osarán hacerse a la mar el Día de Difuntos. Un cura con sotana avistado en el embarcadero es suficiente para no salir a pescar, por si acaso. Los cordones umbilicales se tiraban al mar para que el recién nacido no maree de mayor en el barco. El mar tiene una presencia grande en la hechicería. Por sus virtudes purificadoras y de regeneración, enfermos y maleficiados eran llevados a la orilla del mar para que sobre ellos pasaran las olas mientras se recitaban oraciones. Al mar se arrojan los hechizos desenterrados para que no hagan efecto. El mar determina el sexo. Cuando se quiere hijo varón, la cabecera de la cama debe orientarse a él y realizar el coito en la marea alta. La pleamar es el momento propicio para los nacimientos y la bajamar para las muertes. Shakespeare hace morir a Falstaff entre las 12 y la 1 al cambiar la marea. Estos son, además, los mares de San Borondón, la isla fantasma que aparece y desaparece según le dé. San Borondón es la versión isleña de la leyenda medieval de San Brandán, el monje escocés viajero que un día desembarcó en lo que creyó una isla y resultó ser ballena gigantesca. El mar es el horizonte canario. Un horizonte en el que aparece al este de las islas más orientales en los días claros la silueta de la costa africana. El punto más cercano del archipiélago está a menos de 100 kilómetros de sus costas. En realidad, las Canarias son islas geográficamente africanas, aunque su cultura no lo sea. Buena parte de la identidad atlántica canaria reside en no ser de ninguna parte y serlo un poco de todas. Canarias no es Europa, como tampoco es África ni América, aunque también sea todo eso. De ahí la ambigüedad y la indefinición canaria de que habla el poeta Manuel Padorno. Cuando América entró en escena, África perdió importancia y los afanes, la corriente de la historia, se proyectarían hacia el mar de las Indias, donde Canarias escribiría otra parte de su historia.